¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La bruja de Toluca. Mi nombre es Irma y vivo en un pequeño pueblo de Toluca. Hace varios años llegué acá por motivos de trabajo de mi papá. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor en ese momento. Lo recuerdo muy bien ya que justo a los pocos días que nos mudamos nació Saúl, mi hermano. Yo ayudaba a mi mamá en todo lo que podía, con los cuidados de mi hermano y quehaceres de la casa. Una vez que regresaba de la escuela, me ponía a cuidar a mi hermanito, mientras mi mamá hacía la comida y demás quehaceres. Los domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más el pueblo, y mi mamá empezó a hablarles muy bien a dos señoras. Doña Cecilia, una señora de unos 60 años de edad, cabello muy largo, muy alta a comparación de las demás señoras del pueblo, y de un cuerpo muy delgado. Tan delgado que recuerdo que sus manos se veían muy huesudas. Podías contar cada uno de sus huesos a través de la piel. Me daba miedo en realidad, pero parecía ser una buena viejecita. Y la señora Rosa, que bueno, yo les decía señoras a todas, pero Rosa era muy joven. Tenía unos 30 años más o menos, de cabello a los hombros, piel clara y muy simpática. Mi mamá hizo una muy buena amistad con Rosa, quizá porque era muy platicadora, y le gustaba también ayudarle a mi mamá en la casa, cuando supo que teníamos al bebé, y estábamos solas todo el día hasta la noche que llegaba mi papá. Fue así como, con el paso de los días, la señora Rosa iba casi diario a la casa. Le ayudaba a mi mamá y eso me daba un poco más de libertad para hacer mis tareas de la escuela y ayudar con otras cosas en la casa, además de cuidar a Saúl. Ocasionalmente doña Cecilia también iba a la casa a platicar con mi madre. Una noche de sábado, eran los días cuando mi papá llegaba un poco más temprano a casa. Estábamos sentados en la cocina, platicando sobre las nuevas amistades, cómo iba el trabajo y cosas por el estilo. Mi mamá había dejado a mi hermano dormido en su cama. Ya tenía como un mes de nacido. Una parte del techo de la casa era de lámina, y escuchamos claramente cómo algo se posaba arriba de la casa. Pensamos que era algún gato callejero o de los vecinos, por lo que no le dimos ninguna importancia. Pero al poco tiempo escuchamos cómo empezaban a rascar las láminas, como cuando un perro empieza a rascar una puerta para querer entrar o salir. Algo así se escuchaba. Mi papá se enojó porque el ruido había despertado a Saúl y empezó a llorar mucho y muy fuerte, como nunca antes lo había hecho. Mi mamá le pidió a papá que saliera a correr al gato o lo que fuera que estaba rasguñando las láminas. Él salió, subió por una escalera de madera improvisada que teníamos para llegar a la azotea y yo lo estaba viendo desde abajo. Incluso le dije, si es un gato no le vayas a pegar, papá, solo espántalo. Pero cuando mi papá ya estaba arriba y podía ver todo el techo, me dijo que era una gallina, la que estaba rasguñando con las patas. Me pidió que le pasara un palo para espantarla y que se bajara del techo. Se lo pasé, y cuando mi papá volvió la vista al techo me dijo, ¡ay! Ya se fue. Había desaparecido de repente, aunque jamás escuchamos los aleteos. Pensamos que solo había saltado al techo de los vecinos y se había perdido en la oscuridad. Regresamos a casa y el bebé seguía llorando. Tardó mucho en calmarse y cuando por fin lo logró, pudo volverse a dormir. Mi mamá lo dejó en la cama otra vez y seguimos en la plática. Y otra vez empezaban a escuchar los arañazos en la lámina. Mi papá salió otra vez bien enojado y me dijo, le voy a aventar una piedra. Perdona, mija, pero si no se va la gallina, tu hermano va a estar llorando. Yo no le dije nada. Agarró una piedra como del tamaño de mi mano y empezó a subir la escalera. Y cuando ya estaba arriba me dijo, no hay nada. Y me preguntó, ¿se siguen escuchando los arañazos?
Me metí a la casa y sí, aún estaban arañando el techo. Salí corriendo a decirle que seguían rasguñando el techo y me dijo, pues no hay nada, no sé qué sea. Cuando iba a bajar de nuevo por las escaleras, salió una gallina negra del techo corriendo y, cuando llegó al borde, dio un salto gigantesco que llegó hasta la calle de la casa de enfrente. La gallina salió de la nada y espantó a mi papá, que perdió el equilibrio y cayó de la escalera. Afortunadamente no le pasó nada más que el golpazo que se llevó. Ya una vez adentro le platicamos a mi mamá que no había nada, aunque ya los ruidos habían parado. Después de eso ya no hubo ninguna molestia, al menos por esa noche. Pero cada sábado fue lo mismo, como por 2 meses, hasta que mi papá le dijo a mi mamá, no vaya a ser una bruja que se quiere llevar a mi hijo. Yo había escuchado algunas historias de mis abuelos, de que en sus tiempos las brujas se convertían en guajolotes, se quitaban las piernas y volaban por el bosque como bolas de lumbre, y que se llevaban a los bebés para sacarles la sangre y hacer sus rituales de brujería hacia Satanás. Me daban mucho miedo esos relatos y saber que algo así podía estar acechando nuestra casa me llenaba de terror. Mi mamá platicó con Rosa todo lo que había pasado, y ella le dijo que muy seguramente era una bruja, que en el pueblo había muchas que iban por los niños y que tal vez esa bruja quería a Saúl. Entre varias cosas más, le hizo ver a mi mamá que lo más seguro era que doña Cecilia había sido la responsable, ya que muchos aseguraban que era bruja, y realmente tenía todo el aspecto de una. Mi mamá le contó a papá todo lo que Rosa le dijo de doña Cecilia, y fuimos a verla hasta su casa. Ella estaba sentada en una mecedora, justo en la puerta de su casa, y mi papá muy enojado le dijo, ya sabemos que usted es la bruja, señora, y por favor deje de molestar a mi hijo, no se lo va a llevar. Doña Cecilia solo se echó a reír, y se empezó a levantar de la silla. Apenas si se podía mover con cierta agilidad la señora. Creo que difícilmente iba a andar dando paseos nocturnos por el pueblo en búsqueda de niños. La pobre vieja volteó a ver a papá y le dijo, no, don Antonio, yo no soy nada de eso, pero le sugiero, en especial a su señora, que tenga cuidado de quién invita a su casa. A veces le abrimos la puerta e invitamos a pasar al mal. Nos dejó sin palabras lo que doña Cecilia había dicho, y después ella misma rompió el silencio. Nos dijo, vengan, haré un café y les contaré algo. Pasamos y nos sirvió un muy rico café. Nos empezó a contar varias cosas de las brujas. Nos dijo que en ese pueblo siempre se habían contado cosas por el estilo, de brujas que se llevan niños, y nos dio algo a lo que llamó un nudo de bruja. Eran unas tijeras abiertas en forma de cruz, envueltas en listón rojo y con varios nudos, y le dijo a mi mamá, con esto usted amarrará a la bruja. Cuando alguien vaya a su casa, debe asegurarse que donde la visita se siente, el nudo esté bajo su asiento, y si es la bruja, no podrá irse hasta que le quiten el nudo. Pues dicho y hecho, regresamos a casa y mi papá quitó 3 de las 4 sillas de la mesa, de tal forma que si alguien iba a la casa durante la semana, se debería sentar ahí, y bajo el asiento, pegó con cinta el nudo de bruja. Así pasó casi toda una semana. Las personas que visitaban a mamá ocasionalmente se sentaban ahí, hablaban lo que tenían que hablar y se iban sin ningún problema. Pero el jueves llegó Rosa, como normalmente lo hacía. Ayudó a mi mamá con sus quehaceres, estaban haciendo la comida y mi mamá se sentó en la silla y me dijo, me siento mal, hija, me estoy mareando. Rosa escuchó y le dijo, si quieres vete a dormir un rato, yo cuido a los niños. Acompañé a mi mamá a la cama y me acosté con ella. Rosa estaba cargando a Saúl, y de pronto caímos en un sueño muy profundo, mi mamá y yo. Yo podía ver a mi mamá como dormía profundamente, pero yo estaba totalmente despierta. Aunque no podía moverme, veía todo lo que ocurría. Mi cuerpo no respondía, sin embargo, podía ver desde la cama a Rosa, cargando al bebé, mientras tenía una olla de agua hirviendo en la estufa de leña. Alzó al bebé con sus 2 brazos frente a ella y claramente vi como si lo fuera a echar a la olla. En ese momento grité fuertemente y por fin pude moverme. Le grité, ¿qué haces? Ella volteó a verme y cargó al bebé en su hombro y me respondió,
No hago nada, pequeña. Cuida a tu mami. Me levanté y le quité al bebé. Desperté a mamá y le di a Saúl. Cuando regresé a ver dónde estaba Rosa, ya no estaba. Se había ido. No le quise contar nada a mamá ni papá por miedo a que no me creyeran, ya que Rosa se llevaba muy bien con los dos. A la siguiente semana Rosa regresó a la casa y después de hacer las cosas de siempre con mamá, quehaceres, comida y demás, por fin se sentó en la silla que tenía el nudo de bruja, y efectivamente, ahí se quedó toda la tarde. Se movía sobre la silla, pero no se levantaba para nada. Pasaron las horas y ella seguía sentada. Mi mamá y yo nos quedamos viendo en un determinado momento de que eso parecía muy extraño, y ella le preguntó: «¿Ya llevas mucho tiempo ahí sentada? ¿No quieres que vayamos a caminar un rato o no quieres ir al baño?» Rosa le dijo que no, que así estaba bien. Se llegó la noche y ella seguía ahí. Mi mamá seguía haciéndole la plática hasta que llegó mi papá. Se sorprendió porque Rosa seguía ahí ya siendo tan tarde. Mi papá cenó y le dijo a Rosa que no era por ser grosero, pero que ya se iban a dormir y se tenía que ir. Y ahí empezó lo peor. Rosa cerró los ojos y le dijo a mi papá: «Me iré cuando me dejen ir». Y empezó a decir cosas inentendibles, en voz muy baja, casi susurrando. Me dio mucho miedo porque se empezaba a retorcer mientras seguía sentada y a gritar. Una voz muy chirriante salía de ella, muy aguda. Sus gritos retumbaban por la casa y el bebé empezó a llorar. Mi papá le dijo: «Eres tú la bruja que quiere a mi hijo». Fue por su machete y mi mamá lo detuvo para que no fuera a cometer una barbaridad. Pero aún así mi papá tomó de los cabellos a Rosa y le puso el machete en el cuello y le dijo: «Si te vuelvo a ver por aquí, te voy a machetear. Yo me sé defender de las brujas y no te vas a llevar a mi hijo». Rosa con una horrible voz le respondió: «Ojalá te hubieras muerto cuando te tiré de la escalera». Mi papá le dio una cachetada a la bruja y se cayó de la silla. Desde el suelo, como en 4 patas, se fue hasta la puerta y salió de la casa. Mi papá salió tras de ella y yo tras de él. Cuando salimos de la casa ya no vimos nada. La bruja se había ido. Después de eso ya no la volvimos a ver. Preguntábamos a varias personas del pueblo si no habían visto a Rosa, pero parecía ser que nadie la conocía, hasta que doña Cecilia nos dijo que esa bruja había venido únicamente por mi hermano. No era del pueblo, pero sabía que había un bebé entre nosotros y se lo quería llevar. Definitivamente esa bruja quería hacerle algo malo al bebé, pero pudimos pararla a tiempo. A la fecha las personas del pueblo siguen contando historias por el estilo, acerca de brujas, bolas de fuego, aves gigantes que se ven volando por la noche, intentando robar recién nacidos. Brujería por envidia. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme, me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía, que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte, tanto que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada y cierto día, ya de noche, veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Yo le grito a mi marido, le digo: «Ven, mira quién está aquí a mi lado, no distingo su rostro». Él entra y revisa el cuarto y me responde: «Tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie». Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre, y al colocarme las manos en el vientre, siento cómo se me desprende algo desde adentro, y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Así que me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internado 8 días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dan de alta y vuelvo a mi casa.
pero yo seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal. Hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente 25 kilos y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que me despertaba, rezaba y le pedía a Dios que, si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas, y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de casa de mi mamá. Era su vecino, y cierto día llega su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud y, al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta: «Mira, hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar, y va a perder la vida. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierde nada con ir a que la revise». Le comentan esto a mi marido. Él, ya desesperado porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envuelve en sábanas, me carga y me suben al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino, don Pedro nos platica que ese lugar a donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde. Pasaban de las 11:30 de la noche. Era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme, me dice: «Te casaste en agosto, ¿verdad? Y de eso ya va a ser un año. Solo faltan 4 días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en 4 días pierdes la vida». Y empezó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba un spray con olor a rosas, desde la cabeza hasta los pies, y me dice: «Ahora te vas a levantar». Y yo le respondo: «No puedo, no tengo movilidad de la cintura hacia abajo». Y me dice: «Sí vas a poder, claro que vas a poder, inténtalo». Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice: «A ver, levántate». Y ya como pude logré pararme, tambaleándome, pero pude. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda. Y me dice: «¡Qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco, y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en 15 días quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie». Al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los 15 días regresé, y yo iba caminando. Y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo, a la cual yo consideraba mi amiga, y comíamos juntas diario en el trabajo, y que era por envidia. Quería mi puesto de trabajo, y siempre estuve enamorada de mi marido, y sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo: «Te cobraré hasta que te dé de alta». Y esto fue hasta los 3 meses de estarme checando. Y la última vez que fui, me dijo: «Ya estás embarazada. Ya estás totalmente curada. Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho, e irradias luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías para que no te vuelvan a atacar». Tal vez les parezca muy larga mi historia, y a algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad.
La bruja que se convertía en cerdo. Una tarde me escapé de mi casa por el patio para aventurarme por los terrenos de los vecinos hasta llegar a la casa de María Luisa, la señora linda del pueblo que me contaba historias mágicas. De pronto vimos algo muy grande moviéndose por el zacate crecido del terreno baldío que había detrás de nuestras casas. El matorral era bastante alto y se veía que algo se movía en dirección hacia nosotras. No era una vaca, porque normalmente ellas movían el zacate con la cabeza. Era algo grande, pero no tanto como una vaca. Su movimiento era lento, y María Luisa y yo estábamos a la expectativa, con los ojos bien abiertos. Creo que ella estaba tan asustada como yo, así que me dijo que me levantara y que nos metiéramos a la casa. Pero en ese momento en que nos íbamos a meter, salió un cerdo grandísimo de entre los matorrales. Tremendo grito saqué de mis pulmones. Jamás me esperaba ver un cerdo tan grande por esos lugares. Claro, al ser un lugar al campo abierto, lo normal era ver mapaches, zarigüeyas, ardillas, y un día vimos un venado que se había escapado de un lugar en donde lo tenían en cautiverio. También veíamos a las vacas y a los caballos de un señor que vivía por la escuela, pero ¿un cerdo? Eso sí fue una verdadera sorpresa. El bendito cerdo venía lleno de barro, y se nos quedó mirando fijamente y levantaba su hocico como pidiéndonos comida. Así que mi instinto fue tirarle mis 2 bollos de pan. El animalote se los tragó y siguió su camino entre los zacates, como si supiera que María Luisa ya no tenía más pan para darle. María Luisa me volvió a ver sonriente y me dijo: «Seguro era una bruja que quería robarte, pero como le diste el pan te perdonó». «¿Qué? Pero las brujas no son así», le dije a María Luisa. Entonces ella se volvió a sentar en el banquillo de madera, y cuando la vi acomodada, yo me senté en el suelo muy atenta, porque sabía que venía una buena historia. Las brujas tienen la capacidad de cambiar su forma. Algunas se convierten en gallinas negras, perros feroces, sopilotes vigilantes, monos que aúllan y corren por los techos de las casas, o como en este caso, un cerdo. Te das cuenta que es una bruja porque su mirada es diferente. No es la mirada inocente de un animal, es una mirada que parece como si quisiera hablar, comunicar algo, o simplemente es una mirada llena de odio y furia. Creo que ese cerdo quería decirnos algo, pero tu poder fue más fuerte que el de ella. Recordando aquellas palabras, también recordé que a partir de ese momento dejé de tenerle miedo a la oscuridad, porque las palabras de María Luisa eran para mí palabras santas. Y me creí o me hizo creer que yo era más poderosa que aquella bruja que habíamos visto salir del zacatal. Me contó María Luisa que en San Ignacio de Acosta vivió un matrimonio donde la mujer nunca tuvo hijos y el hombre era bien parrandero. En una ocasión, el hombre se enfermó, al parecer tenía problemas en el hígado, y su mujer ya no quería que él siguiera tomando. Ella nunca se había metido con las parrandas de su marido, porque de alguna manera ella las aceptaba, sobre todo porque el hombre era muy responsable con las cosas del hogar. Así que mientras ella tuviera todo lo que necesitaba, no le preocupaba que su marido fuera un borracho empedernido. El hombre trabajaba de guardia y entraba a las 7 de la noche y salía a las 4 de la mañana. Entonces aprovechaba y se metía en una cantinita llamada Bar Gerardo, que estaba siempre abierta a las 24 horas. Cuando llegaba a su casa, no podía ni sostenerse de la borrachera. Una madrugada muy oscura, camino a su casa, tenía que pasar por un puente no muy firme, y esa mañana escuchó unos gruñidos y los pasos de un animal detrás de él. Volteó a ver y no logró ver nada, pero fue inevitable que un escalofrío recorriera su piel. Continuó su camino y seguía escuchando aquel sonido horrible que, de alguna manera, lo aterraba. En el momento en que iba a cruzar el puente, una cerda gigantesca se paró al otro lado, con la mirada desafiante y fija en él. El hombre no entendía por qué sentía tanto miedo, y comenzó a espantarla tirándole piedras. Pero el animal enfureció y cruzó el puente de un carrerón inimaginable. Claro, el hombre también pegó la carrera y se subió a un palo de carao que estaba a la orilla del camino. Fue tal el susto que se le bajó la borrachera. La cerda se mantuvo allá abajo del árbol casi 2 horas hasta que el hombre, a causa de la trasnochada, se quedó dormido agarrado de una rama. Cuando despertó, eran casi las 2 de la tarde
y al ver que la cerda ya no estaba, se bajó y pegó la carrera para su casa. En su casa lo esperaba su mujer con un buen plato de arroz, frijoles, carne, plátanos maduros, picadillo de papa y ensalada de repollo, y un buen vaso de refresco de tamarindo. El hombre llegó todo sucio y orinado, y le contó a su mujer lo que le había pasado con aquel animal. La mujer ponía atención mientras se frotaba la frente con manteca para que se le bajara un chichón que tenía en la frente. Y el hombre estaba tan nervioso e impactado que ni le puso atención al tremendo golpe que se le inflaba en la frente a su esposa. La mujer se rió y le dijo: «Sigue tomando para que veas cómo esa puerca te va a pegar un buen mordisco en las nalgas». El hombre, entre refunfuños y muecas, se metió a bañar, comió y se acostó a dormir para prepararse para su trabajo de la noche. Esta vez se fue un poco más temprano, pues la calle en donde le había salido el cerdo era muy oscura y no quería volver a toparse con aquel animal. Al salir del trabajo volvió a pasar a la cantina y allí estaba la salonera, mujer que atiende la cantina, esperándolo para mandarlo bien borracho a su casa. Como ya era cliente predilecto del lugar, lo trataban como de la familia, y se puso a contarle a la salonera lo que le había pasado. Ella le ponía atención cuidadosamente, y antes de que terminara de contarle su historia, la salonera lo interrumpió diciéndole: «Le aseguro que se topó con una bruja. Alguna bruja de su barrio le puso el ojo encima. Ahora le voy a dar una bolsa de sal marina, y si se te aparece el cerdo aquel, le dices con voz fuerte: aquí tengo sal por si quieres. Y verás cómo se va ese picharraco como alma que se lo lleva el diablo». El hombre se tomó solo un par de traguitos por si le tocaba salir corriendo. Entonces se metió la bolsa de sal en la chamarra y empezó a caminar para su casa. Ya había amanecido, la callejuela estaba en completo silencio y llegando al puente comenzó a oír de nuevo los gruñidos. Ya sabía que allí estaba el cerdo esperando por él. Caminó lentamente y de pronto, entre los matorrales salió el animalón a paso lento, pero imponiendo su presencia con aquel hocico lleno de baba, lanzando gruñidos e intimidaciones. El hombre ni lento ni perezoso le gritó: «Tengo sal y te la vaciaré encima. ¿Lo entendiste, animalejo del demonio?». El animal se detuvo, pero de pronto empezó a correr lleno de furia, y el pobre hombre volvió a subirse a aquel palo de carao como si fuera un mono. Estando en la rama que lo albergó la noche anterior, decidió vaciar sobre el cerdo aquella bolsa de sal, y el animal se alejó pegando unos gritos estremecedores. No podía creerlo. Realmente se estaba enfrentando a una bruja. Esa reacción con la sal era la prueba que ese animalejo era alguna mujer que quería asustarlo. Llegando a la casa, su esposa lo esperaba con café caliente y tortillas palmeadas, cocinadas en el fogón. El hombre abrazó a su mujer y ésta mostró cierta molestia cuando él le puso la mano en la espalda. Sin dudarlo, empezó a contarle lo ocurrido y el susto que sentía de saber que una bruja lo estaba acosando. La mujer se reía de manera incrédula, como si su esposo estuviera perdiendo la cabeza, y él solo aseguraba que una bruja quería hacerle daño. Ese día decidió no volver a tomar, solo por su seguridad, pero se le hacía tan difícil, porque su cuerpo le pedía el alcohol como si fuera agua para hidratar. Esa noche, rumbo al trabajo, se metió en la bolsa del pantalón un rosario, una medalla de la Virgen Milagrosa y una cruz de Caravaca para espantar los demonios y los males, y obviamente una bolsa de sal en la chamarra. Al terminar su labor, pasó por el bar solo a saludar y a contar lo que le había pasado el día anterior. A contar que ya no dudaba que se trataba de una bruja. Esta vez no tocó licor alguno, y a las 5 de la mañana empezó a caminar hacia su casa. La callejuela, bordeada por palos de poró y carao, estaba clarísima. Solo se oían los chihuirros cantar, posiblemente anunciando las primeras lluvias del año. A lo lejos se divisaba el puente que se había convertido en su peor pesadilla en los últimos días. Caminaba lentamente, muy alerta a cualquier sonido. En sus manos traía la bolsa de sal y el rosario. Se sentía preparado para quemarle el cuerpo al cerdo y esperar que se transformara en humano para saber de quién se trataba. Cruzó el puente y llegó a su casa sin ningún problema. Su esposa lo esperaba con un buen vaso de café y algo de comida. Ella solo esperaba que su marido le contara qué había pasado con el famoso cerdo, pero él le contó que esta vez no se había aparecido. Así que su mujer sonrió y le sugirió que mejor aprovechara que estaba tranquilo y se acostara a dormir. El hombre en su sobriedad notó algo curioso. En el momento exacto en que su mujer le decía que descansara, le entraba un sueño que no podía controlar de ninguna manera.
Se acostó y no había ni puesto la cabeza en la almohada cuando ya estaba dormido. Unas horas después abrió los ojos. La puerta del cuarto estaba abierta y su visión era borrosa. Desde su cama podía ver la puerta que llevaba al patio, y allí estaba el cerdo frente a una hoguera que calentaba una olla de hierro grandísima. El hombre trató de levantarse, pero se le hizo imposible. Tenía miedo de que aquel animal entrara al cuarto y lo mordiera. Luchó mucho para ponerse en pie, pero no lo logró. Así que comenzó a gritar llamando desesperadamente a su mujer. Ella entró al cuarto apresurada, y él le decía que en el patio estaba la bruja, que venía a atacarlo. La mujer caminó hasta el fogón y le mostró que no había nada. El hombre siguió durmiendo y al levantarse se sentía totalmente agotado. Pensó que posiblemente por mantenerse sobrio, su cuerpo estaba reaccionando de esa manera. Los días transcurrieron y el hombre no volvió a toparse con el cerdo. Se sentía muy feliz de que el animal ese no volviera a aparecérsele en el camino. Una noche se presentó un problema en el lugar donde trabajaba, así que tuvo que regresarse a su casa a la medianoche. Al ser casi la 1 de la mañana se acercaba al puente, y a lo lejos se escuchaban los gritos y gruñidos de aquel horrible cerdo que le había robado la paz. El pobre hombre apresuró el paso y entró a su casa temblando. El fogón estaba encendido, las candelas daban luz a toda la casa de madera, como si fuera de día. Trató de no hacer ruido para no despertar a su mujer, y al entrar al cuarto se topó con que ella no estaba. 1001 ideas le pasaron por la cabeza. Lo primero que pensó fue que seguramente ella, aprovechando su ausencia, se estaba viendo con algún vecino o peón del cafetal. Comenzó a llenarse de ira y desear desesperadamente un trago de aguardiente. La luz de las candelas continuaba tiritando y él, lleno de rabia y enojo, se sentó en los banquillos del comedor. Se imaginaba todo lo que le iba a decir a la malagradecida de su esposa cuando entrara por la puerta. A lo lejos se seguía escuchando los gruñidos y gritos del cerdo, y eso le ponía la piel de gallina. Cuando tuvo que ir al baño, se topó con la escena más horrible que alguien pudiera imaginar. Sobre la mesilla de los paños había una piel, sí, una piel como la que botan las serpientes al mudar, solo que era la piel de una mujer, y de inmediato su cabeza empezó a atar cabos para concluir que su esposa, con quien había compartido tantos y tantos años, era una bruja. La esperó por horas y la mujer nunca llegó a ponerse la piel. El pobre hombre se sentía decepcionado y engañado. De vuelta del trabajo al día siguiente, decidió pasar a saludar a sus amigos de la cantina y de paso contar lo que le había ocurrido. Todos le ponían atención, pero lo veían como si estuviera perdiendo la cabeza. Al ir de camino hacia su casa, se topó con uno de sus vecinos, quien le contó que la noche anterior, un grupo de vecinos había logrado atrapar a la gran cerda que los tenía aterrorizados. Según le contó el hombre, aquel furioso animal había mordido a varias personas y le había amputado la mano a un pobre anciano. Golpeaba con furia las puertas y paredes de las casas, y sus gritos se escuchaban todas las noches en todas direcciones. Pero aquella noche lograron dar con el animal del demonio, que ya no dejaba en paz al vecindario completo. El hombre, muy angustiado y sabiendo que se trataba de su esposa, le preguntó al vecino: ¿y qué hicieron con el animal? ¿Saben a quién le pertenecía? Pues se cree que, tal vez siendo muy pequeña, se escapó del corral que está en el cerro, y que tal vez se crió como un cerdo salvaje. Puede que haya sido adoptada por los zainos y por eso era tan agresiva. Al final los Rodríguez, que fueron quienes la atraparon, la mataron y la hicieron en chicharrón. Vieras qué buenos estaban. Hasta en la cantina de Gerardo vendieron para las botanas. El pobre hombre sintió que estaba en una pesadilla. No podía creer que su esposa hubiera terminado con ese destino. Pero lo que realmente no podía creer era que en la cantina de Gerardo le dieron una botana de chicharrón mientras contaba su historia. El pobre hombre perdió la razón por el alcoholismo y al poco tiempo murió de la cirrosis, de la que su esposa había tratado de salvarlo. La bruja de mi suegra. Tenía 19 años, me quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día,
buscando una prenda de ropa mía. Me doy cuenta que me faltaban cosas. Una foto, algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar ya que mi mente estaba en otro lado con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Me dormí boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra y de ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa y la gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche, por lo que tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo. Aún recostada en la cama, me di la vuelta y vi un muerto con cara podrida hablándome y diciéndome: «Perdón, pero me mandaron a molestarte». A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido. Percibe energías y puede ver las almas. Ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa le dieron ganas de vomitar. Me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo, y mientras recorría la casa se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: «Hay cosas aquí. Han enterrado varias cosas». Cuando entró al comedor, otra vez se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habíamos regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos 1 metro de largo, caminaba, encendía las luces y hacía sonidos. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo hasta que el robot se encendió solo y la miró. Frente a mí, el juguete emitió una risa burlesca, como la de un duende. Me quedé estupefacta. Ella me dijo lo siguiente: «Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa, y en esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar al otro plano». Era tal cual. Mi niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. Para todo esto, ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. Después de eso no volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia, porque si algo sé, es que el mal en verdad existe. Las brujas están ahí. Habíamos asistido a una boda en la comunidad y ya era hora de regresar. La noche estaba muy fría y se sentía más porque nos tocó viajar en la caja de la camioneta de redilas. Al principio íbamos echando relajo, pero luego el traqueteo y el movimiento de la caja de la camioneta nos bajó los ánimos y casi todos se quedaron dormidos. Eran alrededor de las 3 de la mañana y nosotros por aquellas veredas llenas de hoyos. Se escuchaba el ronronear del motor y la carrocería parecía sonaja. Yo me acurruqué lo mejor que pude bajo una cobija y empecé a sentir los ojos pesados del sueño. Finalmente me dormí por unos instantes
que no alcanzo a definir si fueron segundos o minutos. Me despertó el silencio porque de repente el motor se apagó. Quedamos en mitad de aquel monte, completamente a oscuras. Escuché que mi tío se bajó del vehículo y también percibí sus pasos alejándose, lo cual me pareció muy raro. Quizás le dieron ganas de ir al baño, pensé. Me quedé quieto y esperando oírlo regresar para reanudar el viaje. Pero después de 10 minutos me preocupé. Era demasiado tiempo. Desperté a 2 de mis primos y les dije lo que ocurría. Nos bajamos de la camioneta y observamos en la noche hacia todas las direcciones para tratar de ver a dónde andaba mi tío. No vimos nada, pero se oyó una voz que repetía un Padre Nuestro a lo lejos. Le caminamos llamando a mi tío y entonces se escuchó su grito bien fuerte y claro. ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! Cuando por fin dimos con él, lo encontramos enredado entre las espinas. Parecía un taco humano. Era increíble que lo hubieran dejado en esa condición en tan poco tiempo. Nos tardamos al menos una media hora en desenredarlo. Mi primo tuvo que manejar el resto del trayecto porque el tío estaba muy lastimado y pasmado. Unas semanas después, ya un poco más tranquilo, nos contó que apagó la camioneta y se bajó porque vio a una mujer en la vereda. Cuando se le acercó, ni siquiera le dio tiempo de hablar. Lo agarró de los hombros como las águilas a los ratones y saltó bien alto mientras se burlaba. No supo ni cómo acabó maniatado entre las espinas. Lo único que se le vino a la mente fue rezar el Padre Nuestro. Y en esas estaba, con aquella limaña sentada encima de él, mirándolo a los ojos, cuando escuchó que lo llamaban. Fue entonces cuando se armó de valor para gritar. «Era una bruja», dijo el tío. «Anda bien hambreada porque las mujeres ya no dejan solos a los niños. Por eso se arriesgó a llevarme a mí. Tengan cuidado, hijos, porque les aventó un hechizo cuando la espantaron. Ustedes no la vieron, pero ella ya les echó el ojo. Ahora no conviene que nadie anda solo, no sea que se lleve alguno. Y nosotros no anduvimos solos, mejor no salíamos si no era en bola. En esos días se estuvo desapareciendo el ganado, y luego encontraban puros cueros y huesos y nada de sangre. Y seguido nos hallábamos entierros de brujería, y en el cerro se miraban unas bolas de lumbre que brincaban de un lado a otro. Sabemos que hay brujas, no las vemos, pero ahí están». Historia de brujería. Mi historia comienza hace algún tiempo. Durante 4 años viví en un infierno. Mi salud física y mental se vieron comprometidas por un extraño suceso, el cual casi acaba con mi vida, y en donde la brujería que, hasta ese momento, creí que solo eran cuentos, supe en carne propia lo real y peligrosa que puede llegar a ser. Este es un testimonio de lo que me sucedió. Mi vida era tranquila. Me había casado con un buen hombre. Al principio nuestra vida comenzó siendo feliz, pero conforme pasaban las semanas, yo empecé a enfermar. Al principio de cosas comunes, gripes, fiebres, cansancios, los cuales veía normales. Sin embargo, los padecimientos comenzaron a hacerse frecuentes y cada vez peores. Los síntomas de mis enfermedades eran cada vez más raros. Mis piernas se me debilitaban al grado de no poder dar un paso sin caerme. Mi piel comenzó a secarse y ponerse oscura. Perdía cabello de manera alarmante. Al cabo de un año de enfermedades raras, bajé 25 kilos. Poco a poco me estaba quedando en los huesos. Visité un sinnúmero de doctores y especialistas, y cada uno me daba diferentes diagnósticos que resultaban ser errados. Los médicos y tratamientos que me daban no funcionaban, o solo atenuaban los síntomas que, para el colmo, regresaban con más fuerza. Para hacer más preocupante el cuadro, en esa época y a pesar de los problemas, me embaracé. Fueron los meses más tortuosos. A consecuencia de todo lo que me pasaba, fue de alto riesgo. Estuve prácticamente entrando y saliendo del hospital durante ese periodo. Aún así, tuve muchos problemas para lograrlo, pero por fin y a pesar de los pronósticos, di a luz a un par de gemelas. Estaban sanas y sin mayores problemas. Eso significó un alivio para mí,
y me llenó de esperanza. Pasaron 40 días del alumbramiento y mi salud no mejoró, empeoraba más. Comencé a tener problemas estomacales que me hacían vomitar y tener diarrea. Lo más extraño es que vomitaba y defecaba una especie de líquido negro y espeso que apestaba horriblemente. A raíz de eso adelgacé todavía más. Las cosas en mi casa también empezaron a volverse horribles. Perdí mi empleo por no poder caminar. Mi cuerpo estaba tan debilitado que ni siquiera podía cargar o darles de comer a mis hijas. Aunado a eso, mi esposo comenzó a tratarme mal, me insultaba, me hacía sentir culpable de lo que pasaba. Me decía en muchas ocasiones que era una pobre mujer, que le daba asco. En cierta forma lo entendía porque mi apariencia, de ser una mujer llena de vida, pasó a ser de una piltrafa. Huesos forrados en una piel seca y maloliente, con un rostro ojeroso y cadavérico, sin mucho pelo. Apestaba a orines, a vómito y a enfermedad. La familia de mi esposo nunca se cansaba de insultarme y burlarse de mi apariencia, ante la indiferencia de mi marido. Quise matarme, quise acabar con mi vida muchas veces, pero mantenía la cordura por mis niñas. Tomé una decisión que cambiaría mi destino. Decidí marcharme de mi casa, abandonar a mi esposo e irme con mi familia. Tenía el presentimiento de que moriría. Esa sensación horrible de pensar que un día ya no despertaría me llenaba de mucho miedo. Mis hermosas hijas se quedarían sin mí. Decidí hacer un testamento y prepararme para lo peor. Mi salud no mejoraba con nada y cada día estaba a un paso de la muerte. Mi madre, creyente de muchas cosas y platicando con amigos y familiares, coincidieron en que deberían llevarme con una señora a hacerme una limpia. Yo, sin nada que perder, acepté y me llevaron con una que vivía en Santa Catarina. Al entrar en su consultorio, me vio y se sorprendió del estado en el que estaba. Determinada nos dijo a mis papás y a mí que no podía hacer nada, que si me ayudaba, ella también pondría en riesgo su vida. Salimos de ese lugar y yo pensaba en sus palabras. Mis papás no se desanimaron y me llevaron con otra recomendada por el rumbo de Cumbres. Obtuvimos la misma respuesta. La señora alegó que mi mal estaba muy avanzado, que era víctima de una brujería bastante fuerte y que no podía hacer nada por mí. Decepcionados y preocupados hasta la médula, mis padres me llevaron a la casa. Me resigné a pensar que todo acabaría pronto. Fue entonces que mi mamá recordó que le habían dicho de una bruja que vivía en un pueblo cercano a León, que había curado a una persona muy grave con mis mismos padecimientos y que ahora vivía felizmente. Sin pensarlo decidimos ir a buscarla. Solo sabíamos el nombre del pueblo. Llegamos a León y, sin conocer a nadie, empezamos a preguntar por esa señora. Nuestra búsqueda dio frutos y llegamos a la casa de la señora esta. Al llegar, nos llevaron a un cuarto anexo, en el fondo de la propiedad, donde había unas 20 personas sentadas en bancas y sillas. Al fondo había un gran altar que abarcaba toda la pared, con decenas de niños Dios. Un cuadro con la imagen del Papa Juan Pablo II, imágenes de la Virgen, de Cristos y de indios. No sabíamos por quién preguntar o a quién dirigirnos, y de pronto de entre la multitud salió una anciana de baja estatura, encorvada y con dificultad para caminar. Al vernos puso un gesto de enojo y preguntó con una voz firme y severa: «¿Ustedes? ¿Quiénes son?» Somos de Monterrey. Venimos por ayuda para mi hija. Está muy mala», contestó mi papá con cierta pena. Enseguida la viejecita se acercó a mí y me miró detenidamente. «Sí, esta muchacha viene bien mala. Ya está a días de morir. Acuéstela aquí», le dijo a mi papá con cierta resignación. Pasamos entre la gente y llegamos en medio de aquel cuarto ante la mirada curiosa de las personas que se congregaban en el lugar. Me acostó sobre una mesa de madera y comenzó a barrerme con una escoba de hierbas frescas. Todas las personas observaban lo que hacía. Yo me sentía algo incómoda, pero así era como esta señora curaba, rodeada de sus pacientes. Según los dichos de las personas a las que preguntamos, esa anciana no cobraba las consultas y lo único que teníamos que hacer era dejar flores en su altar. Mientras hacía su labor, todos sentimos cómo repentinamente sopló un aire helado. Era extraño porque el cuarto no tenía ventanas y la puerta de acceso estaba cerrada. En cuanto aquella ventisca comenzó a hacerse más notoria,
Algunas personas se pararon de sus asientos y comenzaron a orar asustadas. Otras se arrodillaron haciendo lo mismo. Yo estaba nerviosa y mis padres tan solo observaban toda la escena, también preocupados. En ese instante sentí como si el tiempo se detuviera y la señora se paralizó viendo al techo. Se sentó en una silla que tenía atrás de sí y se quedó como dormida con la cabeza caída sobre un hombro. Una de las mujeres que estaba ahí se paró y señaló a la anciana diciendo con una voz firme: «Ya bajó el espíritu». «¿Cuál espíritu?», pregunté con miedo. «Pues la persona que te hizo la brujería», contestó con coraje. En ese instante la señora se para de la silla. Su cuerpo estaba rígido, con las manos a los costados y extrañamente firme, y con la mirada al techo. Poco a poco empezó a caminar por el cuarto, con pasos firmes y de una manera lenta. Bajó la mirada, vio a su alrededor a todos y su mirada se detuvo en mí y en mis padres. Enseguida puso un gesto de ira y sorpresa. Con una voz profunda y escalofriante me gritó: «¿Y tú qué haces aquí?». Se hizo un silencio sepulcral en el cuarto y todos nos quedamos viendo a la anciana, que se acercó a mí y con todo el odio del mundo me vio y me dijo: «Ya tenías que estar muerta». En eso una señora que estaba ahí se para de su silla y pregunta con determinación: «¿Quién eres?». «De mensa te voy a decir», dijo la anciana con la voz grave y comenzó a reírse con una risa chillante y molesta. Paró de reír y con una mirada de odio vio a mi mamá y le dijo: «¿Y tú? Tenías que venir de metiche, chismosa». La señora que se había parado la enfrentó, diciéndole que se fuera, que me dejara en paz, mientras la anciana poseída se carcajeaba cada vez más fuerte. Con insultos horribles las señoras comenzaron a enfrentarla. Una de ellas le dijo que los indios vendrían por ella y la iban a castigar. En ese momento la cara de la anciana cambió y puso un gesto de preocupación y miedo. Se arrodilló y suplicó que no le hicieran nada. Mi padre hasta ese momento no creía nada. Pensaba que todo era una chapucería de las señoras, un teatro fingido para sacar dinero o mandarnos a otro lado. Sin embargo, su pensamiento y el de todos nosotros cambió cuando la anciana, postrada en el piso, comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo algo que nos dejó sorprendidos y nos quitó la venda de los ojos. «Es que odio a esa maldita, esas malditas niñas, y ella me quitaron lo que más quiero, a mi osito». Era mi suegra. Nos vimos todos al mismo tiempo con sorpresa. Era ella. Así le decía a mi esposo, osito. Y era algo que nadie podía saber, porque nadie sabía de nuestra partida a León, ni siquiera nuestros nombres o de dónde veníamos, mucho menos el apodo de mi esposo, y que yo tenía hijas. En eso la anciana se desmayó y cayó en el piso agobiada. La gente la ayudó a reincorporarse y se dirigió a mí. «Tu mal es muy grande. Vas a tener que venir todos los días a hacerte unas limpias, por mes y medio. Tenemos que desbaratar los males que cargas y alejar al acechador». Ahí comenzó mi curación. Cada sesión era distinta a las demás. Ella me recorría con sus manos como sacudiéndome, me estiraba la piel y sentía como si despegaran pedazos de mí. No me dolía, pero sentía el jaloneo. En ese entonces pesaba un poco más de 30 kilos. Mi rostro era completamente cadavérico, con grandes ojeras y mis ojos hundidos. Había perdido casi todo mi pelo. Mi piel, que era blanca, se había tornado oscura. No podía caminar. Al hacerlo mis piernas se doblaban. Mi vagina estaba sin piel, al rojo vivo. Cualquier rozón era ardor y dolor. No podía sentarme o estar mucho tiempo de pie. Sangraba y no me cicatrizaba con nada. Eso era algo que la señora no sabía. Durante las sesiones, cada que me hacía la limpia, me decía la magnitud del trabajo y el mal que me habían hecho. Mi esposo tenía aversión por mí, porque habían enterrado un muñeco hecho de tela y cabellos míos, cerca de un perro que tenían amarrado, y que cada que orinaba y defecaba, toda esa pestilencia afectaba la relación con mi esposo. Habían sacrificado y decapitado a un coyote. Su cabeza cercenada la habían puesto sobre otro muñeco. Toda la putrefacción había recaído sobre mí, y eso afectaba mi rostro, mis facciones y mi piel, llena de pústulas, para verme horripilante.
Incluso no sé si fue la superstición, pero juraba que mis orejas se estaban estirando. La negrura de mi piel también reflejaba otro trabajo, en donde habían hecho otro fetiche de mí, y lo habían asado en carbones curados para hacer brujería. Todo lo anterior iba encaminado a que mi esposo me despreciara, sintiera asco y repulsión hacia mí. El problema de mi vagina radicaba en el hecho de que en mi baño habían tirado otro trabajo, el cual poco a poco comenzó a despellejarme. Cualquier contacto con la piel me ardía horriblemente. Habían hecho otro muñeco con la intención de amarrar las piernas con alambre. De ahí la dolencia de mis piernas y la dificultad para caminar. Lo peor fue cuando la anciana, después de sobarme el estómago, empecé a devolver. En una cubeta saqué todo lo que tenía dentro. El atole negro apestoso que salía de mí ocasionaba que tuviera espasmos terribles y vomitaba con dolor. Cuando por fin terminó aquello, la anciana acercó a mí la cubeta, donde había devuelto, y el horror me invadió cuando vi que entre el líquido negro, espeso, que había sacado, se movían renacuajos y pequeñas ranas que agonizaban entre aquella asquerosidad. Por esta razón no podía comer o alimentarme bien. Casi al final del tratamiento, la anciana me pidió revisar a mis hijas para ver si no tenían algún mal. A una de ellas la hizo toser y comenzó a sacar flemas. Al revisar nos dimos cuenta que habían cosas raras entre la mucosidad. Eran pedazos de plástico, como de bolsas de supermercado. Me preocupé porque desde que nacieron, ella en particular tenía problemas con sus bronquios y corazón. Al llegar a Monterrey la revisaron y no encontraron nada. Estaba sana. Llegué a pesar 28 kilos. Mi cuerpo era una triste evidencia de lo que me habían hecho. La piel pegada a los huesos, sin poder caminar bien o sostenerme por mucho tiempo. Sin poder comer porque todo lo devolvía. Eran espasmos violentos y dolorosos para tratar de vomitar algo inexistente. Durante todo ese tiempo, me internaron varias veces por neumonía, anemia, transfusión, y mi cuerpo resistió a pesar de estar en silla de ruedas durante casi un año. La intención de mi suegra no solo era enfermarme, era devastarme moralmente, destruirme por completo. No fue hasta junio de ese año que comencé a recuperarme, y solo después de hacer lo impensable. Cuando regresamos de León, aún tenía problemas. El mal seguía ahí, pero con menos intensidad. La anciana hizo lo que pudo para liberarme, pero no fue suficiente. Al llegar a Monterrey, lo primero que hice fue llevar a mis hijas a unos estudios, para determinar que estuvieran sanas. Afortunadamente no tenía mayores problemas. Después las bauticé. Ya sabíamos quién era la que me causaba los males. Después de haber traído el espíritu de mi suegra aún viva y evidenciar que era ella, comenzamos a atar cabos. Cuando escapé de mi casa, mi aún esposo había embarazado a su amante y se fueron a vivir a la casa donde vivía. Se inició entonces otra batalla en contra de ellos, el divorcio, la custodia de mis hijas. Me denunció por abandono de hogar y robo de menores. La mamá corrió con todos los gastos de las demandas y apoyaba la relación con esa mujer, con la que me engañaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, gané todos los pleitos legales y tengo la custodia de mis niñas. Él paga pensión y las ve solo los fines de semana. Aunque por mis niñas, supe que solo va por ellas y las deja con la abuela. Durante todo ese tiempo, aún seguía con las enfermedades. Mi calvario no terminaba aún. Seguí yendo con curanderos en la ciudad para poder tener protección a las brujerías, pero no se me quitaba del todo los padecimientos. A pesar de no poder retener ningún alimento, mi estómago estaba abultado, inflamado, como si estuviera embarazada. Llevaba muchas terapias médicas, pero no mejoraba mi salud. Por esos días, una tía se casó y se fue a vivir a Mérida. Fue durante el mes de abril que me fui a visitarla. Estando allá, me comentó que me llevaría con un curandero para que me atendiera. Un mes antes de esto, ella fue con ese hombre y llevó una foto mía para que la viera y determinara qué tenía. Dice que el hombre abrió los ojos y le dijo que estaba muy mal. Me mandó unos frascos con un líquido azul oscuro. Con esos líquidos tenía que darme unos baños durante un mes, antes de que visitara su consultorio. Así lo hice, pasó un mes y por fin me trasladé a Mérida. El pueblo donde el curandero atendía estaba a 1 hora de Mérida. Cuando llegamos había gente esperando. Yo pasé de inmediato al llegar. Antes de decirle algo, él me platicó cosas que solo yo sabía. Y no solo eso, me hizo una terrible revelación. Él sabía de los trabajos que me habían hecho. Sabía que era mi suegra,
Pero no solo eso, mi ex esposo le había ayudado con muchas cosas para destruirme. Él conseguía los objetos y cosas mías para que mi suegra las trabajara. Cabello, ropa interior, fotos, etc. Lo más inquietante que me dijo es que aún no estaba muerta porque les había faltado un ingrediente en los trabajos: sangre de mi periodo. Me quedé sorprendida porque tenía ya 3 años de no tener la regla. Eso quizás me salvó de un destino peor. Fue entonces que un gramo de esperanza me alentó cuando me dijo que él podía quitarme todos los males que me habían hecho por completo, y no a pedazos, sacarlos de raíz definitivamente. Porque lo que traía en mi estómago me iba a matar por infecciones, peritonitis o estallamiento de vísceras. Mi suegra había utilizado un tipo de magia negra de alto nivel, proveniente de Cuba, santería, palo mayombe y cosas bastante siniestras. Así que él debía utilizar ese tipo de brujería para destrancar todo lo que tenía. Tardaría un poco en conseguir los ingredientes para hacerme velaciones, porque todo habría de pedirlo de Cuba. Él me dio otros frascos con líquidos rojos intensos. Con ellos debía bañarme por 30 días para poder soportar lo que me iba a hacer. Regresé a Monterrey y comencé con el tratamiento. Durante ese tiempo fue horrible. Dolores intensos durante la madrugada. Despertaba entre 2 y 3 de la mañana con espasmos, el pecho congelado y con dificultad para respirar. Todos mis músculos atrofiados me dolían. Quise abandonar, pero ya estaba determinada a liberarme. La lucha tenía que acabar, ya sea con mi vida o con la maldad que tenía. Lo soporté todo. No podía pedir ayuda o ir a un hospital porque tendría el mismo resultado. Ningún padecimiento aparentemente. Me mantuve con analgésicos, suplementos y proteínas líquidas para soportarlo. No podía comer, me era insoportable. Una semana antes de terminar con los baños, pude notar que traía un dolor abdominal terrible. Era como un dolor de cesárea. Sentía que la carne se me abría de esa parte. No le di mucha importancia porque todo el cuerpo me dolía de forma horrible. Al terminar con los baños me fui para Mérida. Cuando llegué con el curandero, me vio con sorpresa y me dijo que había pensado que no iba a regresar, que no lo soportaría, pero si ya estaba ahí, lo que seguía era lo último y sería menos doloroso. Me dijo que fue difícil trabajar conmigo, que durante ese tiempo hizo velaciones, pero que era riesgoso porque tenía mi intestino perforado de alguna forma, por toda la asquerosidad que tenía. Él de alguna forma me operó, por así decirlo, con algún tipo de fetiche que había hecho de mí para quitarme el mal, que por eso me había dolido el vientre. Yo, sorprendida de todo, le contesté que en efecto, había sentido un dolor como lacerante, como cuando te hacen una cesárea. Me recostó sobre una cama y me hizo morder y babear una gasa. Mi mamá, que me acompañaba, me cortó un pedazo de cabello y enseguida hizo una bola de algodón. La mojó con algún líquido y me lo pasó por el vientre, abajo del ombligo. Después envolvió la gasa con el cabello en el algodón y la puso sobre mí. De pronto sentí algo extraño, un dolor soportable pero punzante. Algo como una punta fría me hizo un corte en el ombligo y sentí como algo escurría en mi piel. Lo único que alcanzaba a ver eran sus manos envueltas en guantes de látex, haciendo algún tipo de incisión y manipulando el algodón. Me dijo que respirara y sacara el aire 4 veces. Mientras lo hacía, sentía tirones en mi ombligo. Sentía como algo se jalaba dentro de mi estómago. Cuando comencé a sentir molestias, el hombre se apartó y me cubrió con algodón la herida. Me sentó sobre la cama y me dijo: «Hemos terminado». «¿Qué salió?», pregunté con ansiedad. El curandero acercó un bote de alcohol y en la mano tenía la bola de algodón con la gasa. Tanto yo como mi mamá miramos horrorizadas. Tiró la bola al piso y le echó mucho alcohol. Después lo encendió. En el cuarto no había corrientes de aire porque estaba todo cerrado y se hizo una gran llamarada. El fuego azul envolvió todo aquello. Cuando comenzaba a extinguirse aquella bola de algodón con la gasa, se puso negra y de pronto comenzaron a salir cosas raras de él. Eran como gusanos que salían frenéticamente de aquel calor. Crecían y se retorcían agonizantes sobre el piso. Mientras unos se quemaban, los demás bailoteaban por el fuego. Entonces lo entendí. Lo que salió de esa bola no fueron gusanos,
Eran serpientes pequeñas, escamosas, y se retorcían. No lo podíamos creer mi mamá y yo, y lo único que hice fue tomarles una foto con el celular y me quedé sin habla. Eso era la brujería que traías, serpientes. Era lo que te hacía vomitar y te hacía doler el estómago. Ya no cabían y buscaban la salida. Al subir por tu esófago, ellas mismas se bloqueaban y se retorcían, dijo el curandero, también sorprendido. De pronto me asaltaron unas ganas intensas de ir al baño. Con ayuda de mi mamá entré al baño que había ahí y comencé a defecar. Era algo asqueroso. Lo que hice era una masa maloliente, completamente blanca como la manteca. Parecía que todo el horror que había pasado había salido por ahí. Pocas horas después sentí hambre. Quería comer. Quería comerme al mundo por el hambre. Por primera vez en mucho tiempo comí y no devolví nada. Eso me emocionó hasta las lágrimas. Me sentí mejor. Regresamos a Monterrey. A la semana comencé a arreglar de nuevo, después de 3 años de no hacerlo. Fui con especialistas y después de exámenes determinaron que todo estaba bien. Ni azúcar, ni anemia, nada. Empecé a subir de peso. El reumatólogo que me atendía me retiró muchos medicamentos y no se explicaba cómo había mejorado tan rápido, pero me felicitó. La fisioterapeuta está a punto de darme de alta. Aún no me puedo parar sola de algunas sillas, pero ya puedo manejar, bajar escaleras, caminar un poco más rápido. Las taquicardias desaparecieron y ya no me agito al realizar cualquier actividad. Aún tengo un cabo suelto. Desde abril que mi exmarido y su madre no me han visto. Ellos creen que aún estoy mal y no tardo en morir. Quiero que lo crean. El curandero me dijo que por el momento es mejor que no me vean. La terrible realidad de lo que me pasó obedece a esto: ambición. Yo tengo unos seguros cuantiosos. Cuando recién empecé con mi exmarido, me di cuenta que mi suegra tenía otras intenciones. Ahora también supe que mi ex también las tenía, apoyando a su madre. Comencé a sospechar de algo cuando mi ex suegra se quedó con el acta de matrimonio y no quería dármela por diversos motivos. Siendo más astuta que ella y apoyándome en su ambición, le comenté que la necesitaba porque tenía que poner a su hijo como beneficiario en uno de los seguros. En ese rato me la dio y mi esposo comenzó a preguntarme y a investigar cuánto dinero era. Eso me abrió un poco los ojos. Aunado a eso, la familia de él se quería quedar con la casa donde vivíamos. Mi ex esposo la sacó estando soltero y tenían planeado vivir ahí, todos ellos, pero sus planes se arruinaron cuando salí embarazada. Tuvimos que casarnos y eso puso furiosos a todos en su familia por haber truncado el deseo de vivir ahí. Cuando me llevó a vivir a su casa, su familia me condicionó a que si iba a vivir ahí, yo tenía que ampliar y amueblar la casa, porque su hijo había puesto la casa. Ellos tenían la idea que también su hijo se había quedado sin dinero por comprar esa casa, así que yo tuve que correr con los gastos de la boda. Mi vida llena de mezquindad, abuso y enfermedad comenzó en el momento que me casé con él y me fui a vivir a esa casa. A pesar de casarnos, él no dejó a la otra mujer. Mi suegra apoyaba y cubría el engaño de su hijo cuando se ausentaba de la casa. Ya no tenía intimidad con él. Cuando estaba en la casa eran maltratos psicológicos por mi malestar y aspecto físico. Mientras me consumía en vida, todos ellos me tenían en sus manos con abusos y maltratos. Hasta que decidí huir de aquel infierno, refugiarme con mis padres y comenzar mi lucha para liberarme del mal que tenía impuesto. Lo logré, y a pesar de todo sigo adelante. Mi ex esposo sigue con su mujer y su hijo. Sus padres viven con él. Ellos no saben que estoy bien, y no quiero que se enteren. Tengo el temor de que vuelvan a atacarme. Ellos esperan que muera. Pero las batallas que he librado y ganado me han hecho aún más fuerte. Que quede este testimonio para que la gente sepa que la brujería es real y que puede llegar a matarte. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM
Terror nocturno. Hasta el próximo video.